Pues ahora me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Edna Jaime, quien es directora general de México Evalúa. México Evalúa, para quien no lo sepa, es un centro de pensamiento y análisis que evalúa precisamente y monitorea la operación gubernamental para elevar la calidad de los resultados. Apoya políticas públicas en los 3 niveles de gobierno, revisa y recomienda, y es apartidista, independiente y participa muchísimo con la sociedad civil. Edna, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte en la línea, además de tantos años de conocernos por otras partes, y bueno, el destino nos junta. Me da mucho gusto. Estoy encantada de escucharte y de tener esta oportunidad de conversar contigo, de veras. Ah, yo igual, fascinada. Tantos años de veras, desde pequeñitas. Orgullosa de ti y de tu hermanita también, Nidia, que le mando un beso. Oye, a ver, Edna, platícanos, ponnos un poquito en contexto. Recientemente fue el 25 de noviembre, sabemos todos, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Todo lo que ha pasado en relación a México, pero no solo México, uno revisa, y bueno, hay recomendaciones de la ONU haciendo un llamado más allá de México, de países como Chile, como Argentina, como Brasil, en fin, muchísimos. Singapur, Chipre. A nosotros ahorita nos compete México básicamente, pero todo lo que ha pasado como un daño colateral en relación a la violencia contra la mujer y diríamos como la otra plaga del COVID. Mira, desafortunadamente el confinamiento sí está acentuando los patrones de violencia dentro del hogar. Estos existen, aunque se quieran negar, los hogares mexicanos, algunos de ellos son violentos. Entonces, el confinamiento ha implicado que mujeres vulnerables estén conviviendo con el agresor 24/7. Y hay pocos mecanismos para protegerlas. Esa es la realidad. Me parece que en los últimos años, en la medida que hemos estado pues refinando nuestros mecanismos de medición de las violencias, es que empezamos a conocer más. Y también es un hecho que el movimiento de mujeres, la movilización en torno a la agenda contra la violencia perpetrada contra las mujeres, pues ha visibilizado un tema que durante años fue invisible. Entonces, pues hoy tenemos más información y podemos afirmar con mucha contundencia que pues la violencia en este país crece. Que los hogares, algunos de los hogares en este país son un entorno muy inseguro para mujeres y niñas, y que no tenemos una respuesta por parte de los gobiernos que realmente sea efectiva para atender el problema. Ahí déjame decirte esto. Yo veo, para hacerte esta entrevista, digo, todo el mundo escucha todo el tiempo, diariamente, el caso de Leslie, el caso de Jessica en Michoacán, Alondra en Coahuila, Carmen Vázquez, una activista en Zacatecas, Nayeli en Chiapas, Nayarit, esta chiquita Michelle de 3 años. En fin, son cosas inenarrables, porque no hay otra palabra. ¿Y qué pasa? Yo viendo todos estos videos de estas mujeres llorando a sus hijos, digo, ¿qué está faltando? ¿Sensibilidad a la autoridad? ¿Le está faltando sensibilidad a la sociedad misma? ¿Nos estamos acostumbrando? ¿Cómo más podemos avanzar más rápidamente en esto? Mira, yo creo que la violencia contra las mujeres está normalizada en este país. Uh-huh. Y que ha habido algunos cambios en los últimos años porque se ha recrudecido, pero creo que también ha habido casos tan extremos que llevaron a organismos internacionales, casi obligaron al Estado mexicano a adoptar algunas medidas de política pública para ofrecer una respuesta al problema. Es así que pues, surgió la Comisión Nacional para atender la violencia contra las mujeres, la alerta de género. Entonces, sí tenemos algún tipo de respuesta gubernamental que por los resultados pues es bastante insuficiente. Uh-huh. Me parece que tenemos carencias desde el aspecto preventivo. No hay buena política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, pero tampoco desde el aspecto de la justicia. Muy poquitos delitos contra la mujer se denuncian, y de estos poquitos la mayoría no se esclarecen. No tenemos medidas oportunas, o sea, no hay oportunidad para atender a mujeres en riesgo, y entonces tantas dolencias y tantas carencias acaban reflejándose en
muy malos resultados. Sobre todo además que en muchas de las ocasiones, la mayoría, yo siento que la gente que no tiene esta posibilidad, estas mujeres, son gente que vive en condiciones de pobreza tremenda. Entonces tú le pides que reporte, que hable el 911, cuando son gente que pues a duras penas tendrá un celular y si lo tiene no tiene crédito y no tiene dinero y en fin, yo escucho recomendaciones donde dicen por ahí, bueno, pues que tengas algo de dinerito ahí de crédito, si no puedes hablar tú al de la tiendita de la esquina que avisa a la autoridad. Está muy complejo esto, ¿no? Y sobre todo hay mucho miedo. Y también hay como patrones de codependencia. Hay muchos factores que influyen. Entonces, es por eso tan importante hacer trabajo, primero de identificación de dónde están las mujeres en riesgo. Porque las mujeres que acaban sufriendo violencia extrema, sí tuvieron algún tipo de oportunidad de hacer conocer su situación. Okay. El problema es que la autoridad no respondió. Entonces, trabajar en la geolocalización podría ser una posibilidad más. Eso es posible. Se puede hacer con todos los delitos, y se debe hacer sobre todo en los delitos violentos. Si hay posibilidad de identificar dónde están las mujeres que sufren el mayor riesgo, si hay manera de tener sistemas de alerta temprana. Te voy a platicar de un caso que conocimos en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Que está fuertísima la violencia de género, claro. Que tienen C5. El C5 es el que recibe llamadas de emergencia, entre otras cosas. Entonces, las llamadas de emergencia son un insumo muy importante para saber pues dónde se están presentando estas llamadas, con qué frecuencia, para identificar a las mujeres en riesgo. Las llamadas de 911, desafortunadamente, todavía no alcanzamos a procesarlas bien, pero aquí en Zapopan, a través de 911, se hicieron una identificación de mujeres con potencial de riesgo y utilizan un esquema de brazalete para poder ubicarlas. También tiene un botón de pánico. Entonces, estas mujeres que ya han sufrido violencia, que están en una situación de riesgo, que se atrevieron a acudir a la autoridad, pues ya cuentan con este mecanismo de protección. ¿Está como a prueba o ya es un hecho? Es un piloto Ya. que hay que todavía ver cuál es su eficacia, pero sí creo que con la información de 911, con innovación, con algo de tecnología, utilizando pues estas bases de datos, se pueden generar sistemas de alerta y se puede proteger a las mujeres en riesgo. Es muy importante la denuncia. Es muy difícil para la autoridad atender un problema que no conoce. Entonces, y por eso el 911 es el mecanismo que es más utilizado para reportar un incidente de violencia. Entonces, es muy importante que esta llamada se realice para que la persona agredida no tenga que ir al Ministerio Público, donde pues es tan mala la preparación en temas de género de algunos ministerios públicos que la revictimizan. Es una llamada de emergencia, y si la autoridad sabe utilizar esta información, puede responder mejor. Podría ser una muy buena alternativa, claro. Mira, creo que nos hemos acostumbrado a pensar que esto no tiene solución, cuando hay muchos mecanismos de política pública que podrían diseñarse para atender el problema. Necesitamos información, por supuesto, necesitamos voluntad, necesitamos recursos y necesitamos presionar muchísimo a la autoridad para que este sea un tema prioritario en la agenda. Pues que las propias diputadas y las propias senadoras, que son mujeres, le den esa prioridad, ¿no? Yo oí el otro día al presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero, que mencionaba este asunto donde ya es viable que el agresor desaloje la casa, ¿no? Sacarlo. Pero tienen que, entiendo, hacer una denuncia ante el Ministerio Público o ante un juez, y ahí es donde creo que se vuelve otra vez un poco a complicar. Ellos están abiertos, entiendo, 24 horas por 7 días a la semana para estar ayudando a niñas, adultas mayores. ¿Cómo ves esto de que el agresor desaloje el hogar? Es muy importante separar al agresor de la víctima. Muy importante, porque hemos visto que esto escala. Y lo que era primero una denuncia por violencia, después puede convertirse en una muerte. Por eso es tan importante sí pensar en medidas de protección y en casos extremos separarlos.
Yo creo que hay que pensar muy en serio de que tenemos que tomar decisiones muy contundentes. Y además de todo, sí debemos entrenar a los operadores de justicia a que atiendan a las mujeres con otros protocolos. Sin duda. Y eso supuestamente se ha invertido, se ha hecho una inversión en este entrenamiento. Todavía no vemos a los operadores de la justicia trabajar como es debido en materia de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, pero lo tendremos que hacer. Entonces, pues como ves, tenemos que trabajar en muchos frentes. Esto necesita intervenciones y respuestas muy integrales. No podemos seguir ensayando con cosas fallidas, pero para eso sí necesitamos hacer que la voz de las mujeres se escuche. Por eso me parece tan importante la movilización de los últimos meses respecto a este tema, porque ha estado invisibilizado por mucho tiempo y es momento se visibilice, de que todos seamos conscientes de su magnitud, de su impacto, y que obliguemos a la autoridad a responder. Ahora, ¿qué opinas de que la alerta de violencia de género ya está en la Ciudad de México? ¿Crees que se debería de homologar en todo el país, en todos los estados, o sí debería ser focalizada en cada estado dependiendo cada condición? Yo pienso que la naturaleza del fenómeno violento en general, o los fenómenos violentos, tienen particularidades. Y creo que lo que se plantee para atenderlo debe tener la flexibilidad suficiente para atender esas particularidades. No me parece buena idea poner una camisa de fuerza, quizás sí estándares básicos, pero a partir de eso, si cumples algunos estándares básicos, a partir de ahí que el diseño de la política pública atienda características muy locales. Ya. En cuanto al registro de agresores, esto que se da de que pues ya están como en una base de datos, hay como muchas opiniones en contra por el tema de readaptación social posterior y demás, ¿qué opinión tienes? Yo creo que hay que trabajar con los agresores. Los perpetradores, no todo problema de violencia se soluciona a través del canal punitivo. Por supuesto que queremos que un agresor que ha hecho daño tenga consecuencias, enfrente consecuencias a su comportamiento, como un mecanismo disuasivo. Si sabemos que va a haber una consecuencia, esto puede operar para disuadir conductas violentas. Pero la vía punitiva no es la única. Sí, porque además lo más seguro es que es gente que también viene de violencia misma, ¿no? Totalmente. Una vía punitiva, pues es lo que queremos cuando queremos ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que nos debemos olvidar un poquito de esa noción porque no nos ha funcionado. Y lo que necesitamos es pensar en mecanismos alternativos. Existe todo un concepto que se llama justicia restaurativa, que lo que implica es ir a las causas y trabajarlas. Esto no quiere decir que a todos los agresores y a todos los violentos, homicidas de este país los vamos a poner en un diván. Hay personas que necesitan ser inhabilitadas en una prisión para que no hagan más daño. Pero la justicia restaurativa sí implica ir un poquito más profundo para resolver el problema de fondo. De raíz, claro. Una respuesta más sostenible en el tiempo. Entonces, si tú me preguntas sobre este registro de agresores, yo te diría que lo veo bien, no para estigmatizar a estas personas, no para inhabilitarlas socialmente, sino para ofrecerles atención. Atención psicosocial, terapias. Ahora, quiero ser clara, cuando la agresión no ha pasado ciertos límites. Sí, por supuesto. Cuando un feminicida sí necesita recibir todo el peso de la ley, y la respuesta más fuerte por parte del Estado mexicano es pues ya la justicia penal y por supuesto el encarcelamiento. Sí se deben inhabilitar personas violentas porque pueden causar más daño. ¿Qué opinión te dio la alcaldesa de Guaymas? Te tengo que preguntar porque esto es muy reciente, acerca de regalar las palas y las cubetas y todo esto, que fue muy criticado en redes sociales. Después entiendo, ya salió a decir que las mismas mujeres se lo habían pedido, pero pues pareciera nuevamente un tema como de falta de sensibilidad, de falta de autoridad, de falta de operación, en fin, no sé.
Mira, este es un tema donde ya estamos hablando de víctimas, de madres, de familia que está buscando a sus desaparecidos. Es tan poca, casi inexistente, la respuesta que el Estado mexicano da a estas víctimas, que no dudo que las madres de desaparecidos hayan incluso agradecido un gesto que nos parece aberrante a ti y a mí. Porque es el Estado mexicano, en sus distintas expresiones, el que debería estarse haciendo cargo de buscar a los responsables, sí, claro. De esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos en este país. Tenemos una crisis de violación de derechos humanos y, por supuesto, de esclarecer los hechos. Estas madres, estos familiares tienen derecho a conocer la verdad y tienen derecho al acceso a la justicia. Y la verdad es que la tienen imposible. Sí, está muy complicado. Son los colectivos. Digo, es que además, perdón, pero entender que a lo mejor no vuelves a ver el cuerpo. Digo, evidentemente, más allá de encontrarlas vivas, pensar que ni siquiera tienen un lugar donde irlas a llorar, yo qué sé. Yo creo que no hay algo más duro que una desaparición, que desconocer el paradero de un ser querido, de no poder iniciar un duelo, concluir un duelo. Cerrar un círculo. Cerrar un círculo porque nunca supiste qué pasó. Entonces, la verdad, hay colectivos de familiares de víctimas de desaparición muy bien organizados que están pues sacándole a la autoridad respuestas. Estamos todavía muy lejos de la justicia, pero por lo menos pues ya se empieza a hacer trabajo forense, se empieza, en algunos estados, no en todo, se empieza a hacer pues antropología social, trabajo forense, llevar un registro más actualizado y mejor de las desapariciones, pero sí, esto me parece una herida abierta en este país brutal. Las marchas, ¿qué opinión te dan? ¿Hasta dónde sirven este esfuerzo tan grande que hacen las colectivas frente a eventos que se dan en las marchas, donde entran otros temas, donde llegan anarquistas, donde hay desorden, donde pareciera que a veces esto afecta mucho el verdadero sentido de cada marcha? ¿Cómo lo ves? Mira, en la marcha del 8 de marzo, pues sí vi de todo. Hasta yo misma me sentí pues sorprendida y hasta asustada de algunas expresiones muy violentas. Me acuerdo de una de las pancartas que decía: venimos a vandalizar su indiferencia. Yo creo que hay algunas expresiones ya con tintes extremos que han llegado hasta ese punto, porque no hay manera de que las escuchen de otra manera. Y es bien difícil para mí poder decirte dónde está la línea de lo que sí, de lo que no. Por supuesto que pues, la libertad de expresión y de manifestación tiene límites, pero también creo que cuando no tienes respuestas por parte del Estado y tienes a una sociedad dormida, indiferente o acostumbrada, pues sí hay que sembrarla. Sí, es un tema sin duda delicado porque la línea es delgada, como bien dices, pero efectivamente, a ver, que te desaparezcan una hija, ¿verdad? Que te la violen, que te la maten, pues digo, no hay como límite para ese dolor también tan grande. Bueno, finalmente me gustaría tocar el tema de la educación rápidamente. ¿No crees, Edna, que debiésemos, estamos platicando con Edna Jaime, directora de México Evalúa, ¿no crees que el esquema educativo debiese tener ahí como un giro muy impactante para desde la escuela hablar de verdad de más tema de equidad de derechos humanos desde muy pequeñitos? Porque siento que esto viene desde abajo, caray. Si no, ¿cómo lo erradicas? Absolutamente. Esto es una manifestación de un problema pues cultural, de cómo se entiende la masculinidad en este país, que se combina con otras cosas, por supuesto. Se combina con un entorno económico particular, se combina con una debilidad del Estado de tal magnitud
que matar a una mujer pues parece que tiene permiso, no hay consecuencias. Entonces se combinan muchas cosas, pero sí creo que necesitamos educarnos todos, mujeres y hombres, de manera muy distinta. Tenemos que pues reconstruir las masculinidades, tenemos que aprender a convivir de manera muy diferente, y sí necesitamos que todo lo que hacemos tenga una perspectiva de género y de derechos humanos. Esto debe ser transversal a la política pública. Ya no podemos hacer política pública, pensar, analizar la política pública sin tener estos ejes de análisis transversales. Sí, claro. Entonces, se habla mucho y hacemos poquito, la verdad. Sí, a pesar de un entorno tan efervescente en torno a la violencia contra las mujeres, y te lo puedo decir porque si analizamos pues dónde está el dinero, si hay verdaderamente énfasis en la asignación de recursos a temas de violencia o temas de género. Y fíjate que a mí me pasa cuando escucho la palabra, tal cual, el concepto de empoderamiento de las mujeres, empoderarlas, de repente siento que ya hemos caído hasta en un cliché en la palabra, porque lo que yo siento es que atrás de todo esto debe haber esta posibilidad de desarrollar recursos emocionales, porque si tú no estás educado para tener recursos emocionales o inteligencia emocional, por llamarla de alguna forma, ¿de dónde estas mujeres que están tan inseguras, que crecen en estos ambientes tan desiguales, queremos que sean empoderadas de repente? Eso viene a través de años de educación, como dices, como compartimos, y sí creo que viene muy de raíz, empoderarlas, pero primero emocionalmente, que sepan lo que valen, que sepan que son iguales al hermano, ¿no? Me parece importantísimo el tema educativo, pero va a ser un concepto vacío si no les damos a las mujeres verdaderas oportunidades de educarse. Sigue habiendo una brecha muy grande en el acceso al derecho a la educación entre hombres y mujeres, el acceso a la salud, el acceso a los derechos en general. Sigue habiendo brechas y sigue siendo muy desigual. No podemos hablar de empoderamiento mientras no emparejemos la cancha. Claro. Para que estas oportunidades sean parejas. Me parece también que pues podemos hablar mucho de empoderamiento, pero mientras las oportunidades laborales también sean tan dispares, que las mujeres puedan trabajar más en la informalidad que en empleos formales. Hay un trabajo de McKinsey que me gustó mucho, que hacía un análisis como de la trayectoria educativa y laboral de las mujeres, y pues sí, las brechas cuando ya una mujer llega a nivel universitario, parecería que sus oportunidades se amplían, pero una vez que llegan al mundo corporativo es increíble las brechas que se abren entre hombres y mujeres. Entonces, para hablar de empoderamiento primero tenemos que hablar del piso parejo. Del piso parejo. Del piso parejo entre hombres y mujeres en el acceso a oportunidades, y del piso parejo entre distintos grupos sociales. También. Importantísimo. De hecho, ahorita la reinserción de gente, de entre hombres y mujeres, otra vez a sus trabajos, pues creo que es muchísimo más del nivel de los hombres, ¿no? Que de las mujeres que han vuelto a poder regresar a su trabajo. Y ahorita, pues con lo que estamos enfrentando, esta degradación que se viene ahí económica bastante fuerte para todos, pues otra vez las mujeres salen perdiendo, ¿no? Hay un castigo enorme para las mujeres. Y sí estamos viendo que se están reintegrando los hombres, y las mujeres, en caso de que se reintegren, van a ser en condiciones todavía más desfavorables. Sí. Edna, pues te agradezco mil, y hay muchos temas que me va a encantar seguir platicando contigo, que nos des tu punto de opinión, que respeto tanto. No, pues yo estaré encantada. Fue un gustazo platicar contigo hoy, y espero que tenga la oportunidad de hacerlo pronto de nuevo. Por favor, mi querida Edna Jaime, directora general de México Evalúa.